Bueno, hermanos, vamos a empezar con la clase. Vamos a compartir la presentación y dar inicio a la clase de hoy. Ya estamos en nuestra clase número 9 y a ver, ya estamos en la clase número 9 y ya vamos ahí adelante, adelante. Ahora llevamos más de la mitad del curso, entonces vamos bien. eh, Ciertos detallitos que nos hacen falta definir, pero ahí los vamos teniendo. Con respecto al otro lunes, eh, no sé cuándo, no sé cómo quedan los feriados de Semana Santa. Perdón, yo tendría que saber, pero no recibí información al respecto. Como es lunes, entonces vamos a ver cómo sí necesitamos la clase, porque ya, bueno, hoy haríamos el taller de interpretación de hechos que dice el texto, eh, qué significa el texto, perdón. Y las otras dos clases ya serían de aplicación de Jeremías 1 y la siguiente clase, aplicación de Hechos 17. Entonces, y la siguiente sería examen. Entonces, ahí tenemos tres semanas más eh, y con esta serían cuatro. Entonces, pero no sé cómo está el tema de Semana Santa ahora, si el seminario va a dar feriado o no va a dar feriado y, y también cuándo tenemos que entregar notas y todo eso, y cuándo hacer el examen y todo. Entonces, yo les voy a averiguar bien eso para la próxima clase y ahí tener ya más información al respecto. Em, bueno, entonces empezamos con la clase. Em, Método de estudio bíblico, el versículo, 2 Timoteo 2:15 y la foto de nuestra familia. Pedimos oraciones ahí por varias actividades. Mi esposa está viniendo a San Pedro mañana de unas actividades ahí, entonces que Dios la traiga con bien, ¿verdad? Bueno, estamos en clase número 9 y el tema es, la frase es esa, dejando que la Biblia nos enseñe. Entonces, justo les había compartido ahora que me tocaba dar la enseñanza este domingo en la iglesia y yo les dije a los hermanos, creo era la predicación más difícil que yo había preparado hasta el momento, ¿verdad? Porque eh, era una de las bienaventuranzas y la bienaventuranza es bienaventurado eh, son cuando ponen en práctica la palabra de Dios. Bienaventurados los que hacen la palabra de Dios, los que practican la palabra de Dios. Entonces, los que obedecen la palabra de Dios. Entonces, solo me acordaba de la clase del seminario. Yo digo yo, bueno, leí Santiago 5 veces, después me puse a hacer la investigación, que fue el primer libro en ser escrito, Santiago, el hermano de Jesús, bueno, medio hermano ahora, hijo de la mamá, nada más. Entonces, que fue una de las primeras cartas en ser escritas, y como dice el versículo 1, ¿verdad? A la gente que está en la dispersión, y ahí de qué trata el libro, muchas cosas prácticas, bueno, Santiago 3 acerca de la lengua, muy práctico, ¿verdad? Entonces, el versículo a mí me tocó de Santiago 1 del 22 al 25.
Entonces, ese pasaje, me centré en ese pasaje y el otro pasaje paralelo era Lucas 11, creo que era 11:28, ¿verdad? Que le gritan a Jesús, ¿verdad? Bienaventurada es tu mamá, porque el vientre que te vio nacer y todo eso. Y él dice, no, bienaventurados son los que obedecen la palabra de Dios, o los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ese era el punto central. Pero les digo yo, ahora, ¿cuál es la responsabilidad para ustedes? Bueno, después de hacer la investigación y todo, ahora, ¿cuál va a ser la aplicación? Ustedes leen un versículo de la Biblia y ustedes dicen, si yo lo pongo en práctica, soy feliz, soy dichoso, soy bienaventurado. Pero si no lo pongo en práctica, soy como el que mira la Biblia y se va y se aleja y se olvida de ella. Solo alguien que solo lee y se le olvida ahora. Entonces, estaba difícil porque les dije ahí a los hermanos varias cuantas cosas, ¿verdad? De cómo uno a veces se engaña a sí mismo, ¿verdad? Cuando no pone en práctica la Biblia. Y las cosas que están escritas son para nuestro bien, ¿verdad? De cuántas cosas Dios nos protege, ¿verdad? Dice uno de los mandamientos, no robar. ¿De qué nos está protegiendo Dios cuando nosotros ponemos en práctica eso, ¿verdad? Eh, Nos protege de ir a la cárcel, nos protege de pagar consecuencias, de pagar ahí extra y demás. Entonces, eso es muy bueno, poner en práctica, y de esa forma yo soy dichoso cuando pongo en práctica y me acuerdo de ese pasaje y lo tengo ahí en mente para no caer en esa tentación. Entonces, así con cada uno de los pecados. Entonces, fue bien desafiante, pero al mismo tiempo poniendo en práctica, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en el seminario. Entonces, esa fue mi experiencia. No sé cuántos de ustedes les tocó ir preparando ya sermones o preparando eh, enseñanzas y pudieron utilizar el método inductivo. No sé si alguien quiere compartir. Todavía no. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Bueno, cuando les toque una enseñanza y diga, hermano, apliqué el método inductivo, chéquelo. Ese es el objetivo de la clase. Que ustedes puedan poner en práctica el método inductivo a su enseñanza particular, pero también a la enseñanza en la iglesia, ¿verdad? También. Entonces, cuando ustedes logremos poder hacer eso, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, el método inductivo repasamos ahí. Le fue con las preguntas. Yo les iba a hacer otra pregunta ahí, ¿verdad? Perdón que hasta recién me acordé que estaba pendiente el video número 2 y por eso dejé la pregunta ahí, ¿verdad? Eh, ya varios me contestaron que acerca del ejemplo que dejé para investigación del video ese. Había otro video, pero el otro era un poquito más largo y no incluía esta parte específica. Entonces, pero este video estaba ah, bien como las iglesias actuales pueden llegar a manipular, ¿verdad? Ahí la enseñanza o a las personas también, ¿verdad? Entonces, por eso era muy importante que nosotros pudiéramos analizar este video y todo. Ya me acordé, ¿verdad? Y el otro es esa, la pregunta. Dios ama al pecado. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado alguna vez esa frase? Bueno, entonces la investigación va a ser, bueno, que nosotros investiguemos en qué libro aparece, en qué versículo aparece, quién lo dijo y nuestras opiniones al respecto de eso, ¿verdad? Entonces,
a favor o en contra, ¿verdad? De esa frase. Y bueno, el otro tenía otro video, ¿verdad? Acerca de la creación, pero creo que se los voy a dejar ahí para que ustedes en su momento puedan verlo, porque esos son 3 videos de 20 minutos, entonces es bastante tiempo. Entonces, pero bueno, entonces ya varios contestaron del video número 1 de la persona esta en una actividad ahí, que es mexicano él, ¿verdad? Es mexicano él. Entonces no es hondureño, según el video dice que es un predicador, pastor hondureño, dice, pero no es hondureño. Eh, bueno, y la otra, la frase esta. Entonces ahí lo pueden contestar cuando tengan su opinión al respecto. Bueno, y recuerden, la idea es que nos acercamos a la Biblia como estudiantes. Y leía una, una, un artículo ahí, ¿verdad? Bueno, que a veces nosotros no les enseñamos a las personas a cuestionar por qué dice esto, quién dijo eso, para qué dijo eso, por qué me va a servir. Entonces, de esa forma, haciendo esas preguntas, nosotros eh, no somos los que, sí, le decimos sí a todo, ¿verdad? No, sino que, así como la iglesia en Berea analizaba todo lo recibido, a ver si estas cosas eran así, a ver si es verdad lo que dice Pablo, decían los hermanos de Berea. Así tenemos también nosotros ser, ¿verdad? Bien inquisitivos, ¿verdad? Preguntando, indagando y todo. ¿Será cierto esa teoría? ¿Será o no será? Entonces, ahí, en ese video que vamos a ver acerca de la creación, eh, ese es de un ministerio y ellos tienen muy buen punto de vista con respecto a lo que dice la Biblia, con respecto a la creación y todo, ¿verdad? Entonces, ahí, este es muy bonito, muy bonito. Ahí hablan acerca de también los dinosaurios, hablan de por qué la Biblia dice un día y a qué se refiere ese día, la creación, si hay o no diferencias o espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y el otro video que lo tengo ahí, ¿verdad? Que un pastor de una mega iglesia dijo, la creación de Génesis 2 es una, la creación de Génesis 1 es otra y la creación de Génesis 0. Pero yo, hablar de Génesis 0, yo, wow, ese es eh, otro nivel, ¿verdad? Y no lo digo para bien, sino que eh, es complicado para agregar cosas que no están en la Biblia. Y si uno investiga de dónde viene esta persona, qué es lo que cree esta mega iglesia y todo lo demás, hay un libro, ¿verdad? Donde salen todas sus teorías y todas sus predicaciones y todas sus enseñanzas, bien sensacionalistas y bien así misteriosas también, ¿verdad? Entonces la gente dice, wow, ¿cómo sabe? Y utiliza mucho el griego y todo, el hebreo y todo, pero ay, a veces es para engañar, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Hermano Edín. Solo para, Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Solo para que no se me vaya a escapar ahí el pensamiento, lo que tengo en mente. Hermano, imagínese que a veces uno que ha entrado en este proceso de estudio, ¿verdad? Esta clase que estoy encontrando yo tan interesante esta clase. Y nosotros vamos avanzando y vamos dándonos cuenta, ¿verdad? De algunas cosas que realmente, unas que de repente hablo por mi criterio personal, no estaban claras, ¿verdad? Y otras que Ujú, realmente las hemos aprendido. Pero ujú, imagínense esas personas, hermanos, que no tienen ningún cimiento, ninguna base bíblica y que sí, todo lo que dicen, hermano, se lo,
se lo creen y lo atesoran y lo toman, Ujú. hermanos, como una doctrina. Así es. Entonces, es tremendo esta situación. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos examinarlo todo, ¿verdad? Retener lo Ujú. bueno y desechar lo que nos sirve, Así es. ¿verdad? Ah, Que seamos, hermanos, sabios y entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, donde cualquiera, yo me quedé impactado realmente con el video que mandó. Todavía no he terminado de hacer mis conclusiones, mis apuntes, pero es impresionante, ¿verdad? Cómo la gente ahora viene con un poderío de manipulación, ¿verdad? Algo que está totalmente fuera de los parámetros bíblicos. ujú. Y entonces debemos nosotros tener cuidado porque ahora nosotros que estamos aprendiendo bastantes cosas, ¿verdad? En el que vuelvo y repito, ¿verdad? En el criterio personal, ahora nosotros estamos, hermano, en la obligación, ¿verdad? De poder aportar lo que estamos aprendiendo para la congregación o para cuando se nos invite a algún lado a predicar, Ujú. ¿verdad? Porque si no, no es, en mi caso no he usado, ¿verdad? El método inductivo porque no he Ujú. predicado últimamente, pero sí las prédicas, hermanos, que uno escucha, ¿verdad? Ahí en el de los hermanos uno realmente percibe, ¿verdad? Si realmente el hermano se preparó o solo agarró el versículo y aquí te agarro y aquí te dejo, Sí, ¿verdad? Ese es mi corto aporte, hermano. Gracias. perfecto, gracias, hermano Edwin. Y es cierto, lastimosamente estamos en los últimos días, hay falsos maestros que se están levantando, hay engañadores y gente que quiere eh, manipular, ¿verdad? Y les cuento, había otros videos más así complicados, pero este era más extenso, entonces por eso lo elegimos, ¿verdad? Pero el otro video, así descaradamente, la persona decía, Dios me ha revelado, dice, que ustedes, como con sus ofrendas, van a reunir el dinero para que yo me compre 2 iPhone 17, dice, uno para mí y uno para mi esposa, de no sé cuántos gigas y no sé cuántas cosas, y yo, exagerado, ¿verdad? Y Dios me reveló, Dios me dijo. Entonces, ay, lastimosamente, ¿verdad? Cómo eh, abusan, ¿verdad? Abusan de las ovejas, cómo abusan de su posición de líderes y las personas se dejan, ¿verdad? Se dejan manipular ahí, ¿verdad? Eh, y conocí el otro caso de una persona, sí, de una iglesia, que él se salió de una congregación o de un grupo religioso, para no decirle iglesia, se salió de un grupo así religioso porque eh, el pastor, así literal, ¿verdad? El pastor le estaba pidiendo el diezmo de un carro que había vendido la persona. Y dijeron, no, nosotros estuvimos orando para que usted lograra vender el carro. Así que usted tiene que dar el diezmo de ese carro que vendió. Entonces, y obviamente la persona que hizo, dejar de ir a ese grupo religioso. ¿Por qué? Porque estaban aprovechándose de una circunstancia, ¿verdad? Entonces, ah, es muy, muy difícil, muy complicado ese punto. Y uno tiene que analizarlo bien, ¿verdad? Obviamente, algunos se valen no, es que estamos, así como en el libro de Hechos, que cada quien vendía las cosas y la daba para el beneficio de la obra, pero ni usted ni yo estamos viviendo en la iglesia, ni usted ni yo venimos de fuera de la ciudad y estamos ahí en el templo. Y como estamos ahí en el templo esperando que sea la venida de Dios en ese momento, ocupamos vender todas nuestras posesiones. No, ese era el contexto de ello. Para la iglesia en Hechos capítulo 2, ellos habían venido de diferentes lugares a celebrar la fiesta de los tabernáculos y se habían quedado a escuchar a Pedro y ahí creyeron. Entonces, eh,
Y como era un nuevo grupo de personas, ellos dijeron, vamos a quedarnos un tiempo más. Y por eso la gente empezó a vender sus propiedades porque estaba toda la gente ahí reunida, ¿verdad? Entonces es un contexto muy diferente. Y sí, había gente que vendía sus propiedades, Bernabé era uno de ellos y todo eso, pero ¿por qué? Porque estaban todos en común y estaban todos reunidos en un solo lugar, esperando, ¿verdad? Esperando que Jesús iba a regresar. Y ahí después, como la iglesia eh, ya había recibido Hechos 1:8, pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos sabían esa ordenanza de Jesús, pero todos estaban en Jerusalén. Todos estaban en Jerusalén. Entonces, Hechos 1:8 se cumple en Hechos 8:1. Y Hechos 8:1 dice, ahí cuando aparece Pablo, ¿verdad? Bueno, en aquel momento Saulo. Entonces, Hechos 1:8 se cumple en Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, allí se cumplió, ¿verdad? Hechos 1:8, en Hechos 8:1. Entonces, pero ¿qué les digo? El contexto es diferente. Usted está en su casa, yo estoy en mi casa, la gente de la iglesia está cada quien en su casa, eh, que tal vez sí hay necesidades y uno puede orar y hacer actividades o algo, o vender algo para beneficio de la iglesia y todo por una necesidad específica. Sí, sí puede, pero no le puedo obligar yo, hermano, hizo esto, ¿no? No, ahí es muy claro. Bueno, no quiero dar la respuesta, ¿verdad? Pero está el versículo, cada quien dé como propuso en su corazón. Así. No por tristeza ni por necesidad de, voy a dar 1,000 para que Dios dé 10,000. No, ¿verdad? No, no, no funciona así, pero hay gente que intenta manipularlo de esa forma. Bueno, regresamos. Regresamos ahora sí. El método inductivo, la observación, primero tres partes, la observación de los hechos en el contexto bíblico, que es lo que dice la Biblia y los versículos anteriores, los versículos que siguen. La interpretación, encontrar el principio que el pasaje enseña y después la aplicación de ese principio a nuestras situaciones parecidas en nuestra vida. Eh, Luego la observación que dice el texto, interpretación qué significa y aplicación qué debo hacer. Ya estamos en la mitad, ¿verdad? ¿Qué significa el texto? Entonces solo falta la aplicación que debo hacer. Entonces ya estamos ahí terminando. Aquí en el diagrama se empieza con la observación, el número 1. Después vamos a la interpretación, al principio bíblico, y después vamos a la aplicación, a la parte de la tarea. Y van en ese orden. Y el método inductivo, la parte de la observación, le hacemos las preguntas al texto. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Y luego, en observación, ahí vemos el contexto, vemos la estructura, vemos las preguntas claves, y ahí, ¿verdad? Cuando les toque, perdón, cuando les toque a ustedes hacer un ejemplo, ¿cuántas preguntas puedo sacar de cada una? Bueno, 2 de cada una de cada una. Listo. Pero yo normalmente pido 6 preguntas de observación. Y usted tiene que elegir cuáles serían las más indicadas con respecto al texto, ¿verdad? ¿Quién escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Qué dijo? ¿Quiénes estaban? ¿Qué personas estaban? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Listo. Entonces ahí usted puede distribuirlo así, ¿verdad?
Y la estructura, si es poesía, si es narrativo, si es profecía, si es apocalíptica, si es narrativa y todo eso. Entonces es histórica. Entonces usted lo tiene que ver y asociar el pasaje a eso, ¿verdad? Bueno, y la interpretación, mirábamos que el objetivo es determinar la intención que tenía el pasaje para su audiencia en general. Entonces, ahí, ¿verdad? Vemos que ah, muchas veces, cuando ustedes miren la clase de introducción a la Biblia o bibliología, le llamamos nosotros, ustedes van a notar que muchas veces el escritor bíblico no sabía que estaba escribiendo la Biblia, ¿no? Él estaba eh, dan, haciendo haciendo una carta, en el caso de Pablo, haciendo una carta para tal iglesia. Y después Dios, bueno, obviamente en el proceso, Dios guiando a través del Espíritu Santo, guió también a la iglesia y dijo, esta carta, la temática que tiene, quiero que quede en el canon, que quede en el texto bíblico con los pasajes, los libros reconocidos. Entonces, Dios guió, ¿verdad? Pero ahí tenemos que determinar qué es lo que decía el escritor bíblico a través del Espíritu Santo para una persona en específico y para también la audiencia en general, ¿verdad? Entonces, ahí el punto dos. El objetivo de la interpretación es formular un mensaje del pasaje, el mensaje del pasaje como un principio bíblico para situaciones similares. Decir, bueno, en el caso mío, ahora, en Santiago 1, 22 al 25, que me tocó eh, predicar, el principio bíblico es, usted va a ser feliz cuando obedezca la palabra de Dios. Y ahí es un principio bíblico para todas las personas en todo lugar. Entonces, pero tenía que llegar a eso, ¿verdad? Que tiene sentido con el tema de ese pasaje, ¿verdad? También, pero así, llegar a una frase, ¿verdad? Usted va a ser feliz cuando ponga en práctica la palabra de Dios o sea, obedecer la palabra de Dios. Aquí se requiere un pensamiento con oración y guía del Espíritu Santo. No es que leo el pasaje y, ya lo tengo. Así como alguien mencionaba, ¿verdad? Que en un minuto ya sabía qué es lo que iba a predicar, ¿verdad? No, ¿verdad? Lleva tiempo, el método puede tomar, ¿verdad? Varias horas también. Entonces, ahí, ¿verdad? Es un proceso. Y aquí vuelvo y repito, ¿verdad? Eh, el, eh, la observación que nos hacía un profesor, ¿verdad? De que un alumno que lastimosamente hay materiales, no se los recomiendo ahorita a ustedes como alumnos del seminario, pero hay materiales que dicen bosquejos bíblicos de la Biblia o de Spurgeon o de cualquier otro predicador así, ¿verdad? Bosquejos bíblicos. ¿De qué significa? Que ellos ya tienen cuál es el tema, ellos ya tienen cuál es el punto uno, cuál es el punto dos, cuánto es el punto tres y cuál es la conclusión. Entonces, mire, facilito de predicar. Agárrelo, léalo y predíquelo. Es, es eh, lo presenta como muy fácil, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Usted tiene que estudiar y tiene que eh, sacarle todo el provecho a la Biblia y después, ¿verdad? Presentarlo también, ¿verdad? Después de haberlo aplicado a su vida, usted lo presenta también a las personas. Entonces puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Si les digo que lo leí el pasaje, leí Santiago 5 veces, ¿verdad?
¿Por qué? Porque quería tener el contexto de toda la carta y todo eso, y eso es el método inductivo, ¿verdad? Entender bien el contexto de todo el pasaje, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿verdad? El principio llega, interpretación, llegar al principio bíblico y después comparar en situaciones similares si yo puedo aplicar o no ese pasaje, ese principio bíblico, ¿verdad? En la parte de interpretación, le contestamos la pregunta ¿qué significa, verdad? Y allí vemos que sí es importante usar bien la palabra de Dios. No debemos ser usados por el maligno en su deseo de enseñar mal la palabra de Dios. Y ahí le digo ahora que um, cuando les mencioné lo de este ministerio, Respuestas en Génesis, ellos creen literal lo que dice la Biblia. Ahora, si dice la Biblia que la creación fue en un día, ¿por qué? Bueno, porque la palabra día en aquel momento, ah, se me olvidó cuál es la palabra en el hebreo, ¿verdad? Pero se refiere a un día de 24 horas y después dice, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana el día uno, fue la tarde y la mañana el día dos. ¿Y por qué tarde y mañana? Bueno, ahí va la parte histórica, porque en aquel momento el día se empezaba a contar desde las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, por eso fue la tarde y la mañana de tal día. Dice. Entonces, así se contaban los días, ¿verdad? Entonces, pero ellos hablan de este ministerio, de que la Tierra tiene alrededor de unos 6.000 años. Entonces, una Tierra joven, no como dice la ciencia, miles de millones de años, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Entonces, es muy bonito. Les voy a mandar el link también para que ustedes puedan en un momento ahí escucharlo. Y muy bonito, muy bonito. Y usted debe, con el método inductivo, en la parte de interpretación, la, contestar la pregunta, ¿qué significa el texto? ¿Qué significa el texto? Buscamos descubrir claramente la situación original bíblica y declarar el mensaje que Dios comunicó en esa situación, para ese grupo general específico, pero también para nosotros en general, hoy más de 2.000, 3.000 o 4.000 años después de que fue escrito. Después de encontrar el mensaje que Dios comunicó en esa situación, con mucho cuidado y oración, nosotros llegar y concluir que en una situación similar tenemos un principio bíblico general. Ese es el objetivo, tener un principio bíblico general. Y ahí lo mencionamos después, ¿verdad? Puede ser una promesa, puede ser un desafío o una corrección de pecado, así. Um, Ejemplo, si estamos hablando de Efesios 6, las relaciones interpersonales. Entonces, eh, un, una conclusión de un pasaje es, tengo que obedecer a las autoridades. Listo. Porque dice ahí, ¿verdad? Siervos, obedecer en Señor a vuestros amos, porque entonces ahí, ¿verdad? Centrarme en eso. Entonces debe ser una corrección o algo así. Pero depende del pasaje que yo voy a estudiar, ¿verdad? Aquí. En la interpretación, la parte que significa el texto involucra comprender la situación, la agente bíblica original e identificar el mensaje comunicado a esa gente en ese tiempo. Obviamente, yo les decía ahora, Génesis capítulo 50, cuando ya está por morir Jacob, eh, y ya están en esa última parte. Sí, había algo específico que Dios quería que quedara para esa persona, ¿verdad? Pero, ¿quién lo escribió? Lo escribió Moisés, mucho, mucho tiempo después. Pero Dios quería que quedara el relato escrito de lo que quería comunicar para el pueblo de Israel en aquel momento y que Moisés lo transmitió, pero también
para nosotros, hoy mucho, mucho tiempo después, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar el mensaje también para esa gente, pero también para nosotros, ¿verdad? Y aquí vamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Pero toda la palabra de Dios es útil. Y habíamos visto este versículo, ¿verdad? Entonces, otra parte, la interpretación involucra formular un principio que resume estos hechos y que se aplicaría a una situación similar en cualquier época. No solo porque Pablo le escribió a Filemón la carta de Tito. ¿Por qué Pablo le escribió a Filemón? Perdón, son diferentes. La carta de Tito es una, la carta de Filemón es otra, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que la carta a Filemón quedara escrita? Ah, bueno, por el siervo Onésimo, y que es una forma de mostrar cómo la persona puede cambiar con la predicación de la palabra de Dios, pero tiene que arreglar también su vida con sus amos, con su amo, ¿verdad? Entonces, era una forma. Entonces tenía un mensaje directo para esa persona, para Filemón, pero también tiene una aplicación para nosotros hoy en día y para todas las generaciones que vienen después de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí ese es el punto que queremos llegar, ¿verdad? Un principio bíblico para esas personas, pero también un principio bíblico para nosotros hoy en día. Ajá, aquí lo que les mencionaba anteriormente. El principio que resulta de la interpretación, el principio bíblico, puede ser una advertencia, puede ser una promesa o puede ser un reto. Digamos, ah, termina ahora un pasaje. No, no tengáis ídolos, creo que es algo así termina. Eh, ¿Cuál es la carta? Ya les digo. Porque hay una carta, ajá. Primera Juan 5:21. Hijitos, y ahí termina la carta, Juan. Hijitos míos, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Listo. Entonces, si yo solo agarro ese pasaje, ese es verdad. Ese es el desafío y ese es el principio bíblico. Guárdense de los ídolos y como dice hijitos, es todo cristiano. Todo cristiano debe guardarse de los ídolos. Ah, pero también los inconversos. Sí, también los inconversos. Pero, y por eso está Éxodo 20, ¿verdad? Uno de los mandamientos acerca de los ídolos. Pero aquí específicamente está hablando a gente creyente. Entonces, guárdense de qué? De los ídolos. Entonces, ahí está. Ahí tienen, si los invitan a predicar en una campaña, ahí tienen ya la predicación. Un día van a predicar de los hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? ¿Quién se convierte en hijo de Dios? Toda persona, y ahí predican el Evangelio, ahí terminan predicando el Evangelio. Guardaos, cómo una persona se puede guardar del mal, guardar del maligno, vivir su vida cristiana para que agrade a Dios. Y la otra, de los ídolos. Entonces, ¿qué son los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos? ¿Qué cosas se pueden ser un ídolo moderno? Así, las redes sociales, los deportes, las relaciones interpersonales, ¿verdad? Un esposo, una novia, un novio, cómo se pueden convertir en ídolos, ¿verdad? El deporte, las actividades extracurriculares, cómo se pueden convertir un ídolo. Entonces, bueno, ahí ya tienen una, una serie para una campaña evangelística, ¿verdad? Para una campaña de una iglesia también. De nada, de nada.
No, pero es muy bonito y así ustedes ya tienen el principio bíblico que encierra el versículo y ustedes lo van desglosando ahí cada día. Entonces, y tenemos en cuenta esto, ¿verdad? Que el principio bíblico puede ser una advertencia, puede ser una promesa o puede ser un reto, una llamada de atención o corrección, ¿verdad? Lo importante es comprender aquí, la situación original y determinar si es similar a algo en la actualidad y decir, así dice Dios. No como esta persona, Dios me reveló. Ay, y con ese Dios me reveló, se han levantado muchos grupos diciendo, ahora, le mencionaba también la vez pasada, Dios me reveló, hermana, que usted ahora va a ser mi esposa. ¿Cómo un pastor puede decir eso? Y cómo un miembro de la iglesia puede decir, sí, si Dios le reveló, está bien, ¿verdad? Pero escuchaba a una persona, ¿verdad?, que decía, Dios me reveló, un tío, un tío fue a una iglesia, ¿verdad? Y es verídico, le digo. Porque el tío y la tía llegan a una iglesia y en la iglesia están predicando, dice, y Dios me reveló que cada persona aquí vamos a dar 1.000 lempiras para ese proyecto y Dios me lo reveló y que no sé qué. Y entonces la tía le dice, ¿verdad?, al tío, vaya, anda, tenés que dar a los 1.000 lempiras. A mí Dios no me reveló nada, dice él. Entonces era bien así campechano, le dijo, a mí Dios no me ha revelado nada, así que yo no voy a dar ese dinero, ¿verdad? Y, ay, lastimosamente, ¿verdad? Hay muchas personas que se aprovechan, ¿verdad? Y manipulan a la gente y la gente dice, bueno, si Dios le reveló, entonces tenemos que dar cuidado, ¿verdad? Dios también le habla a usted porque usted es miembro del Espíritu Santo. Eh, Perdón, miré ahí que el hermano Tulio estaba diciendo algo. Ajá. Ok. No, no hay problema, hermano Tulio. Sí, igual, si no, lo que puede hacer es salir y volver a entrar, ¿verdad? Tal vez ahí sí, sí lo puede volver a arreglar. Que no puede conectarse, este hermano Tulio. Bueno, en la interpretación dice, podemos examinar, primero examinar los datos de observación cuidadosamente y encontrar los datos claves. Aquí, ¿verdad? Vamos otra vez. Aquí vamos otra vez a la observación y vemos ahí, ¿verdad? Eh, que si a veces es necesario, ¿verdad? Es necesario volver otra vez a la observación y volver otra vez a ver quién, eh, si alguna pregunta me hizo falta. No tenía esto. Bueno, voy y otra vez lo analizo, ¿verdad? Voy y otra vez vuelvo a hacer las preguntas, ¿verdad? Digamos, yo tenía el detalle, ¿verdad? ¿Cuándo se habrá escrito el libro de Santiago? Y eh, entonces tuve que ir de nuevo a una, a un diccionario bíblico y buscar ahí. eh, y buscar ahí qué es lo que decía, ¿verdad?, al respecto. Entonces ahí entendí, por eso es que se dicen ciertas cosas en el libro de Santiago muy específicas, ¿verdad? Cosas muy directas y muy específicas. La gente no tenía mucha doctrina bíblica, entonces era bien claro y sencillo el mensaje, ¿verdad? Bien directo. La doctrina de Pablo se conoció hasta mucho después, ¿verdad? Entonces fue una de las primeras cartas en ser escritas. Entonces eso tenemos que determinarlo y observarlo bien. Entonces,
Y si algo no lo tenemos, hay que volver a buscar y estudiar, ¿verdad? La práctica, la oración y una sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo son necesarias para desarrollar una completa recolección de los datos claves. No siempre los datos que yo tengo son los que voy a ocupar. Entonces, ¿qué significa? Tengo que volver a investigar, tengo que volver a ver, ¿verdad? Para el punto central del autor, en general, el punto principal del escritor y el punto de Dios, el punto principal de Dios, deben ser el mismo. ¿Cuál es el objetivo del escritor bíblico para nosotros? ¿Y cuál es el objetivo del Espíritu Santo también para dejarnos ese pasaje, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que ese relato quedara en la Biblia? Listo, se tiene que ver, ¿verdad? Ah, Dios quería que nosotros supiéramos esto. Entonces, listo, ahí usted lo va a ver. Casi siempre el punto central está claro. El contexto puede ser un indicador y palabras claves, pero el punto central va a salir ahí de ese pasaje, va a salir de ese pasaje. Y ahí tenemos que ver, ¿verdad? Si es una narración, si es una parábola, si es una profecía, si es otra cosa, interpretarlo con respecto al contexto donde está escrito, ¿no? El punto central, bueno, tenemos que contestar de qué tema está hablando el autor. Si nos toca Santiago 3 acerca de la lengua, ahí está clarito, ¿verdad? Que hay ciertos ejemplos o comparaciones. Se compara la lengua con el timón de un barco. Se compara la lengua con el freno que usan los caballos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Con un pequeño fuego también. Entonces, usted tiene, cuando analiza y lea ese texto, usted tiene que ver de qué están hablando el escritor y qué está diciendo acerca de ese tema. Ejemplo, ahí en Santiago 3, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer ahora después, la tarea es Hechos 17. Vamos a llegar al punto central y ver de qué está hablando Pablo en Hechos 17 y qué está diciendo acerca de ese pasaje, ¿verdad? Y todo esto tiene que estar en una frase, en una frase. Entonces, en la interpretación vemos los principios generales, vemos los principios gramaticales, perdón, en la interpretación vemos los principios generales, vemos los principios gramaticales, historiales y teológicos, ¿verdad? Y evitamos los errores comunes. Y utilizar ayudas, pero con cuidado. Aquí le mencionábamos el hecho de cuidado con los comentarios bíblicos, ¿verdad? Que a veces hay comentarios bíblicos que ya, eh, si usted lee a veces un comentario, se va por una línea de pensamiento. ¿Por qué? Ellos creen hacia esto, pero otro comentario se va por otra línea de pensamiento. Entonces usted tiene que ver qué es lo que dice el texto. ¿Se va por aquí o se va por allá? Entonces usted mantiene ahí su línea también, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado con los comentarios bíblicos. Ajá, hacíamos la repetición. ¿Qué pasa cuando me faltan más detalles? Bueno, yo voy y vuelvo otra vez a hacer más observación, hacer más observación. Porque ya sé, ya le habíamos repetido todo esto 2 veces, sí, pero es muy bueno porque ahorita vamos a hacer la observación. Ahorita vamos de Hechos 17. Entonces es importante que nosotros tengamos esta parte bien clara, ¿verdad? Vamos a leer entonces de nuevo el pasaje de Hechos 17 del 1 al 10. Lo vamos a leer todos juntos. Vamos a ver las preguntas que hicimos de observación y vamos a realizar la interpretación. Entonces,
Bueno, primero, ¿alguien nos puede leer el pasaje? Hechos 17 del 1 al 10. Por favor, ¿alguien lo puede leer el pasaje? 8. Vamos bien con el tiempo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, si nosotros, bueno, ¿cuáles son las preguntas de observación que hicimos con respecto a ese pasaje? Bueno, ¿quiénes eran? ¿Quiénes iban? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué dice el pasaje? ¿Quiénes iban? Pablo y Silas iban, hermano, Pablo y Silas, correcto. ¿Llegaron a dónde? a Tesalónica. A Tesalónica, correcto. Ujú. Y después, ¿qué hicieron? Que fueron a la sinagoga Ujú. Fueron a la sinagoga. de los judíos. ¿Y qué es lo que, qué es lo que estuvieron haciendo en la sinagoga? Discutíamos, hermano, la vez pasada que habla aquí de 3 días de reposo. Hablábamos que era más o menos 3 semanas, ¿va? Ujú. Que por tres Correcto. semanas más o menos estuvo el apóstol Pablo ahí con Silas en la sinagoga, Ujú. hablándole verdad acerca del evangelio. Así es. Hablándole. Y correcto. ¿Y qué es lo que dice el versículo específicamente que estaba diciéndoles? El verso 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Estaba él procurando llevar la sana doctrina. Ujú. Así es, ¿verdad? Y mostrarles con la Biblia de que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, ahora nos vamos a dividir en grupos y vamos a ver, a contestar esta parte. Página 140.
44. Vamos a dividirnos en dos grupos. No, podemos hacerle tres. Vamos a ver. Sí. Voy a escribir aquí en el pasaje. Bueno, el grupo número 1 va a contestar estas preguntas. Se las voy a enviar ahí al WhatsApp, porque creo que no las tengo aquí en la presentación. La página 144, el inciso A. Se me cerró esto. El primer grupo va a ser esta. Ah, no, sí lo tengo aquí. Va a ver cuál es el contexto del pasaje, lo que ustedes ya tenían, ¿verdad? ¿Cuál es la audiencia original? ¿A quién fue y le habló? ¿Cuál era la situación original? O sea, qué fue lo que sucedió ahí. Y otros datos y observaciones de esa primera parte, ¿verdad? Entonces, ese va a ser, el grupo A va a ser esa parte. El grupo B va a ser el punto central. ¿Cuál es el tema del capítulo? ¿Qué dice Pablo acerca del tema del capítulo? ¿Y cuál es el punto central? Y el tercer grupo va a ser el flujo de pensamiento y la pregunta de significado. Y ahí vamos a sacar el principio bíblico general para todo ese pasaje. Ahí tengo los tres, uno, dos, tres. Bueno, ahorita vamos a hacer los grupos entonces aquí. Vamos a ver acá. Pero ahí lo tienen ustedes en página 144, 145. Estoy entrando aquí a esto y hacer los grupos. Y vamos a tener 8:15, vamos a tener media hora para ir contestando esta parte. Grupo 2 va a ser parte B y C. Ah, no, solo la B.
Pido mal aquí. Bueno, vamos a ir asignando aquí. Vamos acá. Un grupo de dos, un grupo de tres y otro grupo de dos. Listo. Entonces ahí lo vamos a dividir. Ahorita lo envío al texto. Cada uno de los... lo mando a WhatsApp cada uno de los tópicos ahí. Listo, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el desafío? Bueno, Estuvo diferente, ¿verdad? Estuvo diferente. Ya vamos entrando ahí, ya vamos entrando a la parte gruesa, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Interpretar, poder decir qué significa esto. Y había un grupo que le tocaba eso, ¿verdad? ¿Qué significa los que trastornan al mundo han llegado acá? Entonces, imagínense que le digan a ustedes eso, ¿verdad? Ustedes de ahí vienen a trastornar toda la ciudad. Por un lado, bonito porque ellos saben que tenemos un mensaje diferente, ¿verdad? así es. Pero por otro lado, ellos estaban acusando y señalando, ¿verdad? Estos solo vienen a alborotar al pueblo, ¿verdad? Pero al final es un mensaje diferente, ¿verdad? Es un mensaje y que la gente responde con celos y todo ahí, pero ellos quieren su beneficio también, algunos. Entonces ahí, bueno, hablado con un grupo, ¿verdad? Con respecto al flujo de pensamiento. Bueno, el primer grupo hizo como un resumen de observación. Ahí contestaron el contexto, vieron las otras cosas y todo lo demás. El segundo grupo tenía que encontrar el tema del capítulo, el tema del pasaje. ¿Cuál es el tema del pasaje para los hermanos? El grupo 2. Dígale ahí, hermano. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo con el hermano David. Pregunta, afirmar el punto central del tema del pasaje. Bueno, el apóstol Pablo expone o declara y expone por medio de las escrituras a Cristo. Para nosotros ese era el punto central que el apóstol Pablo quería declarar y exponer por medio de las escrituras a Cristo. Correcto. Pablo quería declarar y exponer por medio de las escrituras a Cristo. Cristo. Sí. ¿A qué grupo? Bueno, ahora la segunda parte, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Lucas acerca de ese tema? Bueno, Lucas, dígame. No. Bueno, ¿A qué grupo llegaron? El punto de observación. ¿Cuáles eran los oidores? ¿Cuáles eran los receptores de la audiencia original? bueno, dice que habían llegado, Pablo y Silas llegaron
a una sinagoga de los judíos, Ujú. ¿Ubicada en dónde? ubicada en Tesalónica. En Tesalónica, correcto. Entonces, el grupo uno hizo la audiencia original y era los judíos en Tesalónica. Ajá. Pero, ¿solo los judíos se convirtieron? No, también los gentiles, los, Correcto. los Gentiles. griegos, los Ujú. griegos piadosos, dice gran número, y mujeres nobles, no pocas. No pocas, correcto. Entonces, la gente de la ciudad reaccionó al mensaje, a la predicación de Pablo, ¿verdad? Ahora que dice, una declaración concisa del punto central reflejado en las dos ideas de arriba. ¿Cómo hicieron el resumen? ¿Cuál fue su declaración del punto central? Bueno, lo que Pablo les estaba declarando y exponiendo era que Cristo era el Salvador, Ujú, que solamente por medio de Cristo podían ser salvos. correcto. ¿Y cómo se le llama esa acción de declarar y exponer que solo en Cristo hay salvación? ¿Qué piensan? No sé, que Cristo era el Redentor. Ajá. A esa acción de pararse al frente, confrontar, hablar y enseñar. Predicación. ¿Cómo? La predicación. Correcto, es la predicación del Evangelio. Entonces, el punto central es la predicación del Evangelio en Tesalónica. Tesalónica. Ajá. Entonces, ahora vamos, ¿verdad? Al grupo 3. ¿Cómo fluye el pensamiento? Dice, Lucas desarrolla la idea principal, o sea, el punto central del pasaje por una narración, con, como por una, eh, sí, puede ser por una narración, como históricamente cómo sucedió. Fueron Pablo, Silas, fueron y la gente respondió. Uno de forma positiva, cronológica, esa era la pregunta. Lucas desarrolla la idea principal del pasaje por acción, ¿verdad? De una forma narración, cómo se fueron dando los hechos. Entonces, la otra parte era que, ¿qué significa los que trastornan el mundo han llegado acá? ¿Qué significa que Pablo ya contestamos esta, ¿verdad? Pablo, ¿cómo dice el pasaje? Que, ajá, Estos que que Pablo trastornan. declaraba, correcto, que Pablo declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él es el Cristo. Entonces, ¿a qué se llama eso? A predicación. En el inciso, en el capítulo 3, Pablo les predicaba el Evangelio de una forma clara. Hermano Edín. Hermanos, ahorita que estamos viendo este tema dice que el apóstol Pablo eh, les declaraba. Vemos ahora, hermanos, un montón de gente diciendo yo declaro. Sí. Vemos un montón de gente diciendo yo decreto. Y sinceramente cuando yo escucho eso, hermano, no, me da miedo, pero es un miedo así, una cosa bien, bien así de temor, ¿verdad? Porque dice que el apóstol Pablo les declaraba, pero no eran pensamientos personales de él, sino que era, hermanos, que estaba debatiendo conforme a las Sagradas Escrituras.
Y siempre que nosotros damos un consejo, que siempre nosotros transmitimos una palabra conforme a las escrituras, esa palabra, hermano, nos va a dejar a nosotros bien parados siempre, porque vamos a tener el respaldo. El apóstol Pablo estaba declarándole lo que decía la palabra del Señor y estaba él haciendo las cosas en el orden que Dios quería que sucedieran. Entonces él tenía el respaldo de quién? Tenía el respaldo de Dios y tenía el respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando conforme a las escrituras, pero ahora hay un montón de gente diciendo yo declaro, yo decreto y yo aquí, yo allá. Entonces, tremendo, hermano, hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? Porque creo que una de las cosas lindas que nos enseña este pasaje es eso, que el apóstol Pablo se fue y les habló de una manera clara y por eso es que hay un montón de gente ahora que ya dicen, no, yo ya no quiero saber nada, porque son palabras huecas, porque son palabras y criterios personales de hombres, doctrinas de hombres, dice la palabra del Señor. Pero cuando hablemos realmente lo que la palabra del Señor dice, el Señor nos va a respaldar. Y va a haber, hermanos, como consecuencia, va a haber fruto como el que tuvo Pablo. Dice que hombres griegos piadosos, que mujeres no pocas, y de ahí vino lo contrario, ¿verdad? Los opositores, la oposición y todo este montón de revuelta que hubo, pero como consecuencia de ir y confrontar con la verdad, con la palabra del Señor. Gracias, hermano. Correcto. Gracias, hermano Edín. ¿Y saben por qué la gente reaccionó? Reaccionó a la verdad del Evangelio. O sea, cuando una persona hace bien las cosas, la gente por celos reaccionaban y estaban en contra de. Pero cuando una persona hace bien las cosas. Eh, no, que quería ver cuál era la definición de la palabra ahí que usa en el versículo 7, ¿verdad? Pero significa decir. Declarar es eso, decir y exponer. Entonces no lleva a algo místico así de yo les declaro, no, que es hablar, hablar y decir, abrir. Entonces, pero bueno, ahí puede quedar de tarea, a ver, el Strong creo que dice otra cosa, pero el Vine solo menciona eso, ¿verdad? Declarar. Bueno, entonces, hermanos, Pastor Elmer se acaba de conectar. Qué bueno, bienvenido. Ya justito ahí, ¿verdad? La última parte, pero eh, entonces queda de tarea hacer estas cosas, ¿verdad? Contestar el inciso A, que es la parte de observación. Inciso B, que es sacar cuál es el tema central. Y el inciso C, el flujo de pensamiento cronológico, histórico y un relato, ¿verdad? Y después contestar eh, preguntas qué significa y la parte E, que esa no llegamos, que esa tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? ¿Cuál es el principio bíblico de este pasaje? ¿Cuál es el principio bíblico de este pasaje? Entonces, ¿qué sería unir todo, verdad? El principio bíblico es, ay, que no sé si dárselo o que ustedes lo, lo encuentren. No, vamos a dejarlo de tarea, vamos a dejarlo de tarea para no. Igual, ustedes me dicen, no, hermano, mire que a mí me costó, tranquilo, hermano. ¿Puede tener un principio bíblico diferente? Sí, porque estamos estudiando, estamos analizando el pasaje, tal vez no tenemos la destreza todavía desarrollada de cómo encontrar esto. Listo, no hay problema, ¿verdad? Pero el principio bíblico eterno para este pasaje es, ay,
Nosotros lo vamos a descubrir, ¿verdad? ¿Cuándo? Haciendo la observación correcta, sacando el tema central, sacando el flujo de pensamiento histórico en el relato, cómo se fue desarrollando en la narrativa, y después encontrar, ¿verdad? Las preguntas, dos preguntas, ¿qué significa? Y después declarar el principio bíblico. Me pica la lengua por decirlo, pero no, vamos a encontrar y vamos a que ustedes lo puedan encontrar y dar su propio, ¿verdad? Su propio principio bíblico. Decimos, lo que yo encuentro en este pasaje es esto. Entonces, yo sé que tienen varias ideas y todo ahí, listo. Entonces, ahí me las comparten. Pero bueno, preguntas o comentarios con respecto a esto, a la tarea. Esta es para el otro lunes. Sí, y yo les voy a contestar si hay clases o si va a haber feriado por la Semana Santa. Pero en teoría vamos a clase porque es lunes, ¿verdad? Semana Santa empieza de miércoles para allá, de jueves para allá, ¿verdad? Pero en teoría nos conectamos. Pero salvo que el seminario dé alguna otra orden, entonces ahí suspenderíamos. ¿Preguntas o comentarios? Nos podemos reunir, ¿verdad, pastor? Con Sí, sí, otros sí, hermanos. correcto. Sí, están libres para reunirse. Usted convoca uno o dos y ahí van contestando esa parte ahí. Van viendo eso. Sería bueno, hermano, si hubiera, ¿cómo se llama? Una pausa el próximo lunes. Yo honestamente le digo, hermano, aprovecharía al máximo para irme poniendo al día, porque yo creo, bueno, no quisiera ser tan volquetero, pero yo creo que estoy allá en la cola, ¿verdad? Ya de lo que ya casi. Entonces quisiera yo aprovechar ahí para conectarme y estar ahí actualizándome con algunas tareas pendientes ahí. Perfecto, no hay problema. Vamos a considerarlo y como les digo, vamos a hablar con el pastor Rafa a ver cuántos lunes nos quedan y cómo podemos avanzar. Pero recuerden, ya solo nos queda aplicación de Jeremías 1, aplicación de Hechos 17 y después el examen. Entonces, depende cuántos lunes nos da de venia el pastor Rafa. Entonces ahí podemos eh, avanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el pastor nos da tiempo, un mes más, o sea, cuatro lunes más, entonces yo le voy a hacer una práctica. Le voy a decir, bueno, usted va a agarrar este pasaje, 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 hagámosle el método inductivo a este pasaje en clase. Listo. Y ahí, ¿verdad? Le damos la observación, interpretación y aplicación. Entonces, esa es la meta antes del examen. Entonces, ahí vamos a ver en Hechos, en el libro de Hechos. Ya tengo cuáles son los pasajes. Entonces, solo si logramos la venia del pastor Rafa, entonces ahí le hacemos esa práctica. Y esos van a ser puntos extra, esos van a ser puntos extra. Igual, los comentarios de las observaciones del video y de la otra frase, esos son puntos extra. Entonces, si ustedes lo hacen y lo manda hoy, todavía cuenta como punto extra, ¿verdad? Entonces, eh, los que Los que ya los mandaron, muy bien, excelente, ¿verdad? Ahí solo me falta leer uno más ahí, otro comentario que hicieron, pero listo, está bien, ¿verdad? Entonces, eso cuenta como punto extra, así que no se preocupen. No, otra tarea más, no, esos son puntos extra.
Otra pregunta o comentario. Pastor. Diga, hermana Carmelina. Em, Sé que no depende de usted porque hay autoridades, pero Ujú. considero que sería lo justo que nos permitieran esta semana, porque tenemos familia. Yo, por ejemplo, con mi familia tenemos planificado hemos ¿Verdad? estado en clases y esta semana necesitamos visitar una cuñada que está enferma, mal, mal. Y yo me estoy, primero Dios, ¿verdad? Planificándonos y que nos diga que tenemos clases, ahí sí nos, ojalá, ¿verdad? Ojalá, como le digo, solamente expreso mi sentir. Ojalá, No, no hay problema, hermana. ¿verdad? Se Yo pueda. voy a transmitir eso también al pastor Sí. Rafa. Y normalmente ellos dan, depende cuándo inicia el segundo periodo. Entonces, eh, no nos podemos extender hasta el segundo periodo, obviamente, ¿verdad? Porque ya empieza otra clase, empieza otra matrícula, empieza otro procedimiento y todo eso, otra clase el lunes. Entonces, pero hasta cuando me den lo más ahí cerquita de la última clase, yo vamos a programarlo ahí, ¿verdad? Pero eh, sí, voy a proponer eso, ¿verdad? A ver si nos pueden dar ese día para que se pongan ahí a enviar tareas los que están pendientes. Yo sé que le van entendiendo, le van agarrando y todo, pero falta, ¿verdad? Falta ahí que lo envíen y no se preocupen, ¿verdad? Hay tiempo, pero lo ideal es ponernos ahí apartar el tiempo, apartar una media hora cada día y ahí ir avanzando, media hora, solo media hora le pido, media hora. Antes de dormir, van sacando ahí, listo. Y en un cuaderno y al tenerlo todo lo envían, toman foto y lo envían. Entonces, listo. Hermano, Diga, eh, hermano. usted quedó de que iba a mandar los datos de todas las tareas para ver cuáles son Sí, las que nos hacen falta. correcto. Yo quedé de eso, hermano, pero no lo pude hacer esta semana. Me tocó, mi esposa salió por unas actividades, entonces yo me quedé aquí a cargo, entonces no pude. Ahí, perdón de mi parte. Sí, Pero no, yo lo vamos a hacer. no estoy reclamando, lo estoy recordando, pastor. Oiga, Correcto, no hay problema, no hay problema. Yo lo voy a... Y para mí es más fácil porque yo no borro los chats, entonces yo me voy al chat, me voy al correo y digo, ah, tal persona me envió esto, tal persona me envió esto, tal persona no me envió, entonces ahí le hago el feedback, le hago la retroalimentación y usted me dice, ah, sí, sí, ahorita no le llegó, vuélvamelo a enviar, listo. Entonces no, ahí. no, solo lo que quería poner de un solo las tareas de todas las que había que entregarlas todas, y ahí sacamos las que, Ujú, ujú, pero ujú. de todos. Sí, sí. Sí. Lo vamos a hacer entonces para que ustedes tengan una idea también cómo pasar Ujú. entretenidos la Semana Santa también, ¿verdad? Sí, por favor. Pero varios están muy bien, varios están entregando todo, hay dos, tres que están entregando todo muy bien, hay dos que están ahí, les falta todavía ahí. Digo, ¿cómo hago para...? Entonces, pero ánimo, sí se puede, sí se puede. Y como le mencioné ahora, yo entiendo, ustedes tienen sus responsabilidades, tienen su ministerio también y todo, entonces lleva bastante responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ánimo, sí se puede, sí se puede. Bueno, terminamos orando entonces y ahí va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado ahí en YouTube, lo vamos a subir y bueno, ya que está los hermanos ahí, vamos a ponernos la cámara para tomar la foto Híjole, yo del no tengo cámara. asistente. Ah, eso hermano Tulio no va a salir, ¿verdad? Pero ahí el nombre le vamos a poner ahí. Bueno, Gracias. miremos a la cámara, uno, dos y tres. Perfecto. Yo lo agrego aquí y ahí quedamos. Bueno, terminamos orando. ¿Alguien que nos dirija en oración? Oremos, hermanos.
Para hermano. Amado Dios, gracias por habernos permitido estas horas para poder estar con nuestros hermanos y el pastor que nos dirige. Gracias por permitirnos conocer más de tu palabra, porque esto nos permite acercarnos más a ti. Ayúdanos, Padre, para poner en práctica lo aprendido. Te pedimos que nos guardes durante toda la noche, que puedas bendecir a cada hogar y nos permitas mañana disfrutar de un nuevo día. Tengo un familiar enfermo, Padre, y lo deposito en tus manos. Guárdalo y bendice a su esposo y a sus hijos. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermana. Amén. Bueno, gracias hermanos por su tiempo. Dios les Dios les bendiga bendiga. y cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Ahí se ocupan algo, nos mandan un mensaje y estamos en contacto. Muchas Buenas gracias. noches. Feliz Bueno, noche. hermano, Amén, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones Buenas para noches. todos. Amén. Ahí Vamos le a hablo ver. lo del carro que estuvo con el grupo conmigo. Y pastor también. Feliz noche, pastor. Nos vemos. Buenas noches.